Entonces, la clase anterior ya hemos visto que son ángulos. Ahora vamos a ver un tipo especial de ángulos, ¿no? Cuando tenemos, ¿qué? Cuando tenemos dos rectas paralelas. Entonces, dos rectas son paralelas cuando estas rectas no se cruzan, ¿no? O sea, no se cortan, ¿no? Esas son dos rectas paralelas, ¿no? Si yo tengo dos, mira, yo tengo dos rectas paralelas, otra recta paralela, ¿sí? Y luego trazo una recta secante. Secante es que corta en cualquier lado, ¿no? Puede ser así, así. Secante es una recta que corta a otra recta, secantes. Esa palabra secante siempre van a escuchar, eh, cuando hagamos círculo también lo van a escuchar. Una recta secante porque corta el círculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos letras, dos rectas, ¿no? L1 y rectas L2. Y si L1 es paralelo, ese significa paralelo a L2, es decir, ustedes ya saben que dos rectas son paralelas, cuando estas rectas nunca se van a cortar. Y la distancia entre ellas es una cantidad fija, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? La distancia de L1 a L2 podría ser 10 centímetros. Por acá es 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, cuando se ocurre esto, ¿qué va a pasar? Va a haber 8 ángulos que se van a formar. ¿Ya? Van a haber 8 ángulos. ¿Ya? Va a haber 8 ángulos. Va a haber un ángulo por acá, otro acá, otro acá y otro acá. Acá hay 4, acá hay 5, acá hay 6, aquí hay 7 y acá hay 8 ángulos, ¿no? O sea, se van a formar 8 ángulos, ¿no? Se van a formar. Y esos 8 ángulos tienen sus nombres y también tienen sus propiedades. Sus nombres y sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, hay los ángulos correspondientes, ¿no? Los correspondientes son, mira, ve, el que está acá, este de acá, este, y con el de acá. Así. Este es una pareja, ¿no? Así. Estos ángulos, ¿no? Estos son los correspondientes. Cuando tú tienes dos ángulos, un par de ángulos de esta forma, así, uno que es como que está afuera y uno que está adentro, pero en la misma línea. ¿Ya? Entonces se cumple que todos los ángulos son iguales, ¿no? Alfa es igual a beta. Si este es alfa y este es beta, estos dos ángulos son iguales. O sea, los ángulos correspondientes son iguales. O también en geometría se utiliza la palabra congruentes, que tienen el mismo valor o que son iguales. Se le dice congruentes. Repito, un ángulo que está en el mismo lado, miren, el mismo lado que está acá. Uno está afuera y uno está adentro. Es una forma de darse cuenta, problema correspondientes. Uno está afuera y uno está acá adentro. Cuando ocurre esto, ambos ángulos son iguales. ¿Ya? Ahora, otro par de ángulos son los conjugados internos. Conjugados internos. Ya son, voy a borrar estos ángulos. Conjugados internos. Que son estos, ¿no? Este de acá. Ahora, los dos son internos.
y están en el mismo lado de la recta secante. Estos son conjugados internos. Conjugados internos. Cuando tú escuchas la palabra interno, significa que está dentro de esta parte de acá. Está entre acá, interno. Todo esto es interno. Cuando escuchas la palabra externo, significa hacia afuera, ¿no? Interno. Entonces tú sacas conjugados internos, significa a un lado de la recta secante, pero en la parte interna. Son alfa. Cuando hay este par de ángulos, tienen la siguiente propiedad. Que la suma de los dos, es igual a 180 grados. O también se le dice que son ángulos suplementarios, ¿no? La suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Ves? Acá está. Esta es otra propiedad. Está acá, ¿no? En geometría, como ya les dije a ustedes, en geometría hay bastantes propiedades. Es como mini fórmulas, más que en álgebra, más que en aritmética. Vas a encontrar bastantes propiedades que hay que saberlas. Si no las sabes, no vas a poder hacer problemas. La siguiente es ángulos alternos internos. También mira, la palabra interno, fíjate, interno, también se refiere a la parte interna. Alternos internos. Entonces, acá ya son los ángulos cruzaditos. ¿Ya? Cruzaditos. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué esto es igual a esto? No entiendo. Esto de acá, profesor, que estoy... Ya, alfa es igual a P. Este ángulo mide esta abertura, que es alfa, mide igual a esta abertura. Eso nos está diciendo. Es una Ah, propiedad, o sea, es una propiedad. Profesor, No, nosotros no lo estoy demostrando, simplemente lo estoy diciendo. Demostrar eso y es un tema más, es otro tema. Solamente, es como que yo les diga una fórmula, ¿no? O algo así. Pero sí se puede demostrar ¿no? en esta parte, ¿no? Aquí, ¿quién más me va a preguntar? ¿Algo más antes que avance más? ¿qué es esa cosita? ¿Cuál cosita? S, L. Ya, ves. Mira, son cosas que ustedes deben saber. Es el nombre. O sea, las rectas, por ejemplo, acá no le he puesto nombre, ¿no? Acá también, esta es la recta L1, esta es la recta L2, y acá le puedo poner la recta L3. Es el nombre de la letra, de la recta. Es recta L3. ¿Ya? O sea, las rectas, y eso lo hemos hecho en la clase anterior, ¿no? Que las rectas tienen nombres. Entonces, L1 y L2 son rectas. El título del tema es ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Estas dos rectas son las paralelas y esta es la recta secante. Entonces, esta es la recta L1, la recta L2 y la recta L3. Por eso es un nombre. A ver, otra pregunta. ¿Más preguntas? ¿No hay más? no, profesor. Ya, entonces ya. Ahora, ángulos alternos. Repito, mira, siempre con las palabras internos, ustedes se van a tener que fijar en este callejoncito que está acá, ¿no? En este callejoncito. En este callejoncito tienen que ustedes fijarse. Todo esto es interno. Ángulos alternos quiere decir alternos, que uno va, ya lo podemos hacer así, alternos, o sea, puede ser así, este
y este. Este es alterno, ¿no? Entonces, este es alfa y este es beta. ¿Qué nos va a decir esto? Que ambos ángulos son congruentes. O sea, alfa es igual a beta. Por decir, si este ángulo mide 40, este tiene que medir 40. ¿Ya? Eso se refiere. Si este mide 40, este mide 40 grados también. Esos son ángulos alternos internos. Estas son algunas de las propiedades que hay. Pero ojo, no solamente es este alterno interno. Acá solamente hay una pareja, pero acá puedo formar otra pareja. Otros alternos internos sería, por ejemplo, si lo hago de esta forma. Sigue siendo alternos también. ¿Ya? Pero mira, esta propiedad es, para mí, esta es la más importante. Si ustedes aprenden esta de acá, ustedes pueden aprenderse todas. Por ejemplo, mira, si yo sé que estas alternas internas, dime, ¿este ángulo cuánto va a medir? O sea, por sus conocimientos de ángulos. ¿Por lo mismo? 180. No. Va a medir. Si este mide alfa, ¿este cuánto mide? ¿Teta? No, ¿cuánto mide? Si este mide alfa, ¿este mide? Mide lo mismo. ¿Por qué? Porque esto ya hemos visto en la clase anterior. Ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿no? Si este se dan cuenta, este es un solo, ¿ves? Como esta aspa, ustedes miren acá. La intersección de L3 con L1, ¿ves? Si este es alfa, este acá también es alfa. Miden igual. ¿Cómo se llama aquí? Okay. ¿Ya? Miden igual. ¿Ves? Miden igual. No, si este es alfa, este también es alfa. Y ahora mira, alfa con beta, ¿qué son? En este sentido, serían correspondientes, ¿no? Pues siguen siendo iguales. Siempre se cumple lo mismo. Sigue siendo iguales también. Así es. O sea, ustedes, conociendo uno de estos, ustedes pueden hallar un montón de fórmulas. Varias. Más que todo eso se van a despejar ustedes con ejercicios. Por eso es importante que ustedes hagan sus tareas. Por ejemplo, ahorita yo sé que la mayoría, como todo esto es abstracto, matemática es abstracta, o sea, acá ustedes no ven números, yo les estoy diciendo puro simbología. Pero cuando ustedes hagamos la práctica, ahí se van a dar cuenta. De repente ustedes no entienden qué es alfa, qué es beta, o qué significa alfa es igual a beta. ¿No? Entonces, esos detalles ustedes lo van a saber o se van a dar cuenta cuando trabajemos ejercicios, cuando ustedes practiquen. Si tú practicas tareas, haces diferentes ejercicios, ya se te hace común esto. Esto solamente es la parte teórica, nada más. Teórica, que de repente yo sé que a algunos se nos hace difícil. A mí también. No crean que ustedes, yo cuando recibí cursos de matemática, también, ¿acaso a mí me enseñaban que 20 es igual a 20? No, me enseñaban así, pura simbología. Sino uno hay que entender, si tú sabes si tú sabes la forma general, las formas particulares las vas a poder realizar. Esa es la idea de enseñar la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si yo te voy a enseñar el área de un cuadrado, yo te voy a decir que el área de un cuadrado, si este es el área, si este es L, el área de un cuadrado es igual a L cuadrado. Esa es la forma general que yo te voy a enseñar. De repente acá, ¿quién será L? Tú me dirás, ¿no? Pero si yo te enseño, ya, pues enséñame con números. Si yo de frente digo que el área de un cuadrado es, si este es 5 y este es 5, entonces el área del cuadrado es 25. Entonces tú vas a pensar que todas las áreas van a valer 25. Porque yo te he enseñado que es así. Esta es la forma particular del ejemplo, pero la forma general que tú debes de aprender es esta. Porque para cualquier valor de L,
tú vas vas a hallar el área. Es lo mismo lo que hacemos acá. Para cualquier valor que yo te enseñe, siempre el valor, siempre se va a cumplir esto. Si este es 50, este va a valer 50. Si este vale 100, acá también va a valer 100. Es una regla general que vale para todo. ¿Ya? Esa es la idea de esto. ¿Ya? Entonces, no hay que salirnos del tema. Esa es la idea. O sea, la idea de matemática, que ustedes aprendan cómo se realiza el método, cómo yo sé. Y eso lo tienen que ustedes que practicar. ¿Ya? Lo tienen que practicar. Esto va a ser. Entonces sería así, ¿no? Esto sería alternos internos, ¿no? Alfa y beta. Cuando ocurre esto, los dos son iguales. ¿Ves? Ambos son iguales. Y luego hay otras dos propiedades que son básicas, que son consecuencia de esto. Cuando yo tengo así, mira, fíjate, tengo dos L1 paralelo a L2. Tengo así como un ángulo de esta forma. La parte interna, X, y conozco los otros dos costados de acá. Conozco A y conozco B. Entonces, el X, ¿cómo lo hallo? Sumando ambos ángulos, ¿no? Si, por ejemplo, si este ángulo valiese 20 y ese valiese 50, el X sería 70, ¿no? 20 más 50, 70, por decir un ejemplo. ¿No? Esta es una propiedad. Cuando tú ves que tiene esa forma, entonces tú de frente hallas X. ¿Sabe? De esta forma. Cuando es así como un serrucho, se llama la propiedad del serrucho, ¿sí? Es la suma de los ángulos que van para un lado, por ejemplo, para el lado derecho es M y es N. La suma de los ángulos del lado derecho es igual a la suma de los ángulos del lado izquierdo. ¿Ves? Acá hay X, acá hay Y y acá hay Z. Se cumple. Ahí está propiedad, ¿no? Es como un serruchito, como un serrucho. Entonces tú vas a formar un ángulo acá y abajo, otro acá y abajo, y así. Si tú haces esta regla, esta relación, te va a salir esto. Entonces, esto es la parte teórica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a... Ya va a acabar la hora. Entonces, en la otra hora vamos a continuar con la parte... Vamos a continuar con la otra... Con algunos ejercicios para poder resolver estos ejercicios. Por el momento, traten ustedes de aprenderse esas propiedades, ¿ya? Pero para mí, yo aconsejo que aprendan esto. Si saben esta, ustedes pueden deducir los demás lados, los demás ángulos. Si yo conozco estos dos, mira, alfa es igual a beta, ¿ya? De ahí ustedes pueden deducir. Por favor, ingresen todos. No quiero que en la segunda hora falte. Ingresen todos a la hora, ¿ya? Todos, porque estoy pasando lista. Por ejemplo, veo algunos que ya no están, que han estado, parece que se retiran antes que termine la clase. Se retiran y ya no están. Eso no deben hacer. Deben terminar toda la clase. Listo. Entonces ingresan dentro de 5 minutos. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema de ángulos formados por dos rectas y una secante, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Dice, calcula X, o sea, este ángulo X que está acá. Debo calcular este ángulo si L1 es paralelo a L2 y tiene este ángulo que está acá. A ver, entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, pero una idea cómo podríamos resolver este ejercicio. Profesor, sería ¿Qué dijo, profe? Una idea cómo resolver, cómo hallar X. X más
más 65. Acá no podemos aplicar ninguna propiedad directamente, digamos, sino tenemos que hallar otro ángulo para hallar el X. 90, profe, en ese cuadradito que está ahí. Ya, ese es 90. 90. Ustedes ya saben, ojo, ustedes saben que acá cuando ven un cuadradito, significa que es 90, ¿ya? Un cuadradito significa que es 90. Ya, es 90. Eso ya saben ustedes. Un cuadradito que ustedes ven, acá es 90. De hecho, ustedes saben que es 90 ya. Pero yo quiero solamente el X, que es este pedacito hasta acá. El X vale esto nomás. Este pedazo. Dígame, yo podría hallar este ángulo que está acá. Mira, esto que está con rojo. De acuerdo a algunas de nuestras propiedades que hemos hecho anteriormente, este ángulo, ¿cuánto valdría? Este que está acá con rojo. 65. ¿Cuánto? 90. 90. No, solamente, no. 90 es hasta acá abajo, dense cuenta. 90 es hasta acá abajo. No es 90. 180. No adivinen. Miren. 30. No adivinen. Apliquen las propiedades que se les he enseñado. Tienen que buscar otro. Mira, todo es 90. Ya sabemos que todo es 90. Eso no, pero mire, lo que está con rojo, esto no es 90. Esto que está acá, eso no vale 90. Esto que estoy haciendo con rojo, este ángulo no vale 90, no sabe. Pero de acuerdo a las propiedades que hemos visto, nosotros podemos saber cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo que está de rojo? Antes hemos visto la propiedad de ángulos a... L3. L3. L3 no tiene que ver nada L3. L3 no está invitado en la fiesta, no tiene que ver nada L3. Y tenemos, ¿qué hemos hecho en la clase anterior? O en la primera hora. Hemos trabajado propiedades. Entonces, esas propiedades son las que debemos nosotros aplicar. En la primera clase hemos visto que cuando yo tengo dos rectas paralelas y una secante, yo puedo formar los ángulos alternos, internos. Internos, ¿ya? Esta es una propiedad que hemos visto en antes. Ustedes me han dicho que sí han entendido, pues vamos a ver. Esta propiedad, ¿y qué dice esta propiedad? Que si yo tengo un ángulo interno, o sea, este es alfa, y este otro ángulo es beta, ¿qué se va a cumplir? Si son alternos internos, se va a cumplir que ambos ángulos son iguales o son congruentes. Eso se cumple. Esto yo quiero que lo apliquen acá. Si se han dado cuenta, entonces vuelvo a hacerle las mismas preguntas. ¿Cuánto vale este angulito que está de rojo? 65. 65. 65. Claro que vale 65. No necesito yo calcular nada. Simplemente voy a aplicar la propiedad que hemos visto en la primera clase. Este ángulo que está acá con este que está acá son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos, ¿no? Entonces, esos dos ángulos son iguales. Listo. Entonces, ya averigüé que este angulito que está de rojo vale 65. Solamente he aplicado la propiedad de ángulos alternos internos. Pero no me preguntan, yo quiero saber el X. Entonces, ahora sí voy a analizar cómo hago X. Mira, esto que está acá de verde,
este ángulo que está de verde, es lo que yo quiero hallar. Aquí sí voy a aplicar lo de acá. Lo de acá, ¿no? Este ángulo así, este ángulo, vale 90. Este vale 65 y este vale X. Entonces, ¿cuánto va a valer X? ¿O cómo puedo hallar el valor de X? X más 60. ¿Se tiene que sumar los 65? No, olvídate lo de acá, trabajamos con este. Todo este ángulo vale 90. Este vale 65 y este vale X. Entonces, X más 65 más 65 es igual a 90. no, ¿cómo va a ser 65 más 65 igual a 90? Imposible. Ustedes han hecho, en la clase anterior hemos hecho ejercicios de este tipo. Es como que yo tengo un ángulo de 90 grados. A ver, si yo tengo así 90 grados, 90 grados, este vale X y este vale 30 grados, por decir. ¿Cómo yo hallo el valor de X? X más 30. ¿Cuánto vale X de frente? ¿Cuánto valdría X? 60 grados. 60 grados. ¿Qué has hecho? Restas 90 Restas menos 90 30. menos 30. Menos 30. Ya, ¿y qué ven acá? ¿No ven que es lo mismo? Yo tengo, mira, tengo acá ángulo recto. Uno vale 65 y el otro vale X. Entonces, ¿cómo hay el valor de X? X 90 menos 65. ¿Cómo? X va a ser igual a... Redondo 90 menos 65. A ver, uno solo. A ver, Gerard, a ver, tú. Gerard, a ver, tú. La respuesta sería 25. X igual a 25. No, pero ¿cómo sales? ¿Cómo lo O sabes? sea, 65 menos 90. No puedes restar 65 menos 90. Ojo. 90 menos 65. Ahora sí. Restas 90. Ojo, en geometría no vamos a encontrar valores negativos. Ojo. No me va a salir un ángulo negativo. Si tú me dices 65 menos 90, me va a salir un número negativo. En geometría no podemos trabajar con números negativos. ¿Ya? 90 menos 65. ¿Ya? ¿Cuánto es 90 menos 65? ¿Cuánto es? 25. 25. 25, profe. 25. ¿Ya ves? Mira, ¿ves? Solamente hemos trabajado esta propiedad. Ángulos alternos internos. Hemos trabajado, ¿no? Ángulos alternos internos. Alternos internos. Son iguales. Entonces yo digo de frente ya, por ser alternos internos, entonces esto vale 65. Pero todo este ángulo mide 90. La suma de 65 más X me da 90. O X va a ser igual a 90 menos 65. Es lo mismo. De ahí saco el valor de X, que ya lo hallé. Ahora, igual, analicemos el ejercicio que está acá abajo. Analicemos. A ver. Sí, acá directamente no hay ninguna propiedad que nos relacione. No hay ninguna propiedad que los relacione. ¿Ya? No tenemos ninguna propiedad que los relacione. Pero si nosotros acá podemos, si este vale 60, este ángulo ¿cuánto mide? 60. 60. ¿Por qué? 60. Porque son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Estos dos ángulos sí los conocemos, ¿no? ¿Recuerdas? Cuando estaban en un mismo lado y eran internos, tenía su nombre esos ángulos. Miren, recuerden ustedes. ¿Semejantes? No, por favor. Estamos trabajando ángulos. No digan cosas que no vienen al caso.
Yo nunca le he enseñado ángulos semejantes. Ángulos semejantes. ¿Cómo es eso? Profesor, yo no entiendo la cuarta, el ejercicio. ¿Cómo que no vas a entender? O sea, yo hasta ahora no he hecho nada, solamente te estoy diciendo. ¿Esto no entiendes que 60 es igual a 60? Ese es de la clase, Pero el otro no. El de, el de 2x es igual a 20. No, ya, no, acá tienes que ampliar propiedad. Buscan ustedes en su teoría lo que hemos hecho antes. Ok, Voy a ver si puedo retroceder. Espérate. Ya acá. Acá miren, acá no se nota. Esos ángulos son conjugados internos. Ustedes se dan cuenta. Acá mírenme, ángulos conjugados internos, mira. Acá, en el B, ángulos conjugados internos. ¿Qué cumplieron los? Mira, están en la parte interna y están a un lado de la recta secante. ¿Qué pasaba con esos dos ángulos? Que la suma de los dos tenía que dar 180. ¿Ya se acordaron? ¿Miraron esta propiedad? Ángulos conjugados internos. ¿Miraron? Miren. entonces, profesor, sería... Entonces voy a llegar al ejercicio. No, este es acá. Ahora sí, mírenme, acá lo que yo he hecho, entonces acá voy a borrar para entenderlo mejor. Entonces vamos a borrar acá un ratito. Ya, voy a borrar este ejercicio para que no se confundan. Esto de acá. Y esto. Hemos llegado a esta situación. Hemos llegado a esta situación. Cuando nosotros hemos hecho esto de acá, este cambio, tenemos un ángulo acá, alfa, y acá un ángulo beta. Así hemos encontrado. Ahí llegamos a esta parte. Y de acuerdo a nuestra teoría, aquí es igual la suma de estos dos ángulos. No son iguales, por si acaso. Voy a borrar esto, pero se confundan. No son iguales. ¿Qué se cumplían? Antes lo vimos hace ratito. ¿Qué se cumplía? 180. La suma de los dos ángulos me daba Es 180. 180, ¿no? Se cumplía lo siguiente. Se cumplía que la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿No? Eso es lo que se cumple. Listo. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Acá solamente yo he hecho un cambio nada más. Un cambio nada más hecho. ¿No? Que este ángulo 60 también es 60 por ser un ángulo alterno, por ser un ángulo opuestos por el vértice. Ya está. Entonces ya aplico esta propiedad. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? ¿Qué debo de sumar? ¿Qué me dice? 20 más 60. Son dos ángulos que ustedes ven acá, ¿o no? Yo tengo que sumar un ángulo más el otro ángulo y esa suma debe ser 180. Entonces, ¿qué ángulo debo de sumar acá? Son los dos únicos ángulos que tienen valor. ¿Qué ángulos tengo que sumar? Miren, acá está lo mismo. Miren. Profesor, Tengo que sumar. 2x más 20. Ya, ¿con quién? 2x más 20. 60. 60. Más 60, claro.
2x más 20 más 60. ¿Y esa suma cuánto nos debe de dar? 180. 180 grados. Entonces voy a repetir el problema nuevamente para los que no han captado. Yo tengo que 60 vale este ángulo. Pero este ángulo que está de verde, yo lo estoy diciendo que también vale 60. ¿Por qué vale 60 también? Por una propiedad de la geometría que dice que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, yo puedo afirmar que este ángulo también es 60. Hasta ahí he aplicado una propiedad que ya la debemos de saber. Luego lo siguiente. Tenemos que la suma de estos dos ángulos me debe dar 180. Acá sí estoy aplicando la propiedad de rectas paralelas cortadas por una secante. O sea, son ángulos correspondientes, internos, ¿no? No son correspondientes, son ángulos, de su nombre, los ángulos internos. O sea, la suma de estos dos me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Por eso que sale esto. Hasta acá terminó la geometría. Esto ya es álgebra. Es desarrollo de ecuaciones. Entonces decimos 2x, 20 más 60, ¿cuánto es? 80 grados. 80 grados. Igual a 180 grados. Igual 180. Luego acá, ¿qué más hago? Ya, profe, el 180 menos 80 grados. Sería El 180. 80 pasa menos. 180 menos 80. Y acá tengo yo, sigo con 2x. Luego acabo de hacerlo de frente ya. Bien, profesor. 80 menos 80, ¿cuánto es? 180, 100 Y 100 grados. 100 entre 100. 2. 50. 50, ¿ves? Ya tengo 50, ¿ya? Profesor, pensé que estaba diciendo 180 menos 80. Ya, entonces sería 50, ¿no? Entonces ya tengo el otro valor. Entonces ya tengo que x vale 50. ¿Preguntas hasta ahí? Solamente he aplicado dos propiedades, nada más. Ángulos opuestos por el vértice, que lo sabemos. Y luego la otra propiedad. Cuando yo tengo así estos dos ángulos, su suma debe ser 180 grados. Ya, ahora vayamos a este ejercicio. Acá aplicamos la ley del serrucho, que dice que la suma de estos ángulos que están acá, del lado izquierdo, por decir, pues acá tengo 40, acá tengo 40 y acá tengo 40. Es igual a la suma de los ángulos que están en la parte interna. Eso, o sea, cuando hacen así, como una, en esta parte, como una B, así. Así, en otras palabras, ¿qué debo hacer? Que 40, esta es propiedad, no es que yo estoy inventando. Está en la teoría que hemos hecho en la clase anterior. Más 40. Hay un 40, otro 40 y otro 40. Más 40. Es igual a la suma de los otros. Acá sería, tengo x y tengo más 50. Listo. Luego sumo 40 más 40 más 40 más 40. ¿Cuánto es? 120. 120 grados. 120. Luego tengo x más 50. Luego, ¿qué puedo hacer acá? El 50 va a pasar a restar. ¿Ya? Entonces, 120 menos 50 va a ser igual a x. ¿Cuánto va a valer x? 70 grados. 70
¿no? X vale 70 grados. Acá de igual manera, esto que yo pongo acá es una propiedad que ya hemos visto en la primera hora, que se llama la ley del serrucho, ¿no? Pues como un serrucho. Los ángulos que están a la izquierda, la suma de los ángulos de la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están acá en la derecha. A la izquierda está 40, 40 y 40, tres ángulos. Y a la derecha está solamente el X y el 50. ¿Ya? Es así. Entonces el X vale 70. Ahora acá, en el siguiente, tengo acá. Acá es la otra aplicación, el otro problemita que hemos hecho. Tenemos que el ángulo que está afuera, acá, la suma, hemos visto acá en la clase anterior, ¿no? Que este ángulo con este ángulo de acá, ¿este ángulo cuánto va a medir? 50 grados. 50 grados. ¿Por qué? 50 grados. ¿Por qué? Cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un ángulo opuesto por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este es igual a 50. Y acá aplico la otra propiedad. Que la suma de los ángulos que están fuera, Profesor, disculpe, se me había apagado el celular. ya, este X que está acá, con este 50, si yo sumo estos dos ángulos, ¿a qué va a ser igual? O sea, X más 50, ¿a qué va a ser igual? A 90 grados. A 90 A grados. 90 grados. ¿Por qué este es igual a 90, no? Ojo, acá yo estoy aplicando. Profesor, en un ejercicio podría que su resultado puede ser 0. 0, no puede ser 0. Profesor, la respuesta sería 40. 40, pues, porque mira, este es 90. Acá yo estoy aplicando esta propiedad, ¿no? Observa acá. Observa acá, ¿no? Cuando yo tengo... Profesor, un ejercicio de la tarea me sale 0. No puede ser. ¿Y tú por qué estás haciendo tarea ahorita de esto? Por eso que tú te equivocas. Tú a veces me envías equivocado, porque estoy haciendo la clase y estás haciendo la tarea. Las tareas hazla cuando termine la clase, no ahorita mismo. Yo no les apuro que me hagan la tarea ahorita mismo, sino a más tardar el día viernes. No sean, tienes dos cosas a la vez no vas a poder hacer. Primero ponle atención a la clase. Ya mira, acá este vale 90. Acá estamos aplicando esta propiedad, no así. Cuando tengo así y así. Si este es alfa, y este es beta, y este es X. Entonces, X es igual a alfa más beta. X igual a alfa más beta. Es lo que estamos empleando acá, ¿no? Pero el X no está acá, sino el X está afuera. X más 50 igual a 90. Este ya ustedes deben saber ya que este cuadradito siempre nos indica que es 90. 90. De ahí sale que X va a ser igual a 90 menos 50, ¿no? 90 menos 50, que como ya saben salió 40. Entonces X vale 40. Así. 40. Listo. A ver. Ya, entonces acá hemos aplicado las dos propiedades. Y acá tenemos las otras propiedades, ¿no? Hagan ahí una captura.
cómo se resuelven estos ejercicios. ¿Cómo se dice? Ya, entonces, vamos a hacer, a ver si nos alcanza para uno más. Ya son 2 minutos, 10 minutos ya no alcanza. Acá uno cortito, vamos a ver cómo haríamos rapidito antes que se los corte. Si se corta ya, ahí no sé, vamos a... Por ejemplo, este dice, calcula X y L1 es L2. Esto de acá lo vimos también, ¿eh? ¿Se acuerdan? Si este ángulo, ¿este cuánto va a valer? Este ángulo. 30. No, mira bien. X más 30. X más 30. X más 30. ¿Y qué va a pasar con estos dos ángulos? Cuando uno estaba afuera y uno estaba adentro, esos sí eran correspondientes, ¿se acuerdan? Los correspondientes, ¿qué relación tenían? Pues cuando uno está acá afuera y uno está acá adentro. Profesor, son iguales. Iguales, ¿no? Entonces, Sí, profesor. X más 30 igual a 64. Luego de ahí restamos nomás. X va a ser igual a 64 menos 30, ¿no? Y X va a valer 34. 34. 34. Está aplicando propiedad, nada más. Y así este era igual, este es alterno y interno es. Y este ya no va a alcanzar tiempo, pero